Mañanas en Libertad. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ordenó la publicación de la nota sobre la denuncia por fraude fiscal contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Fuentes jurídicas confirmaron que la difusión del comunicado fue responsabilidad exclusiva del fiscal general. Además, añadieron que García Ortiz justificó la publicación del escrito como imperativa, algo que el propio fiscal asumió en un escrito. Lastra hizo estas declaraciones durante su citación como testigo ante el juez Francisco José Goyena, quien investigó la querella presentada por González Amador contra el fiscal general provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y además también contra el fiscal Julián Salto por presuntos delitos de revelación de secretos y contra la intimidad. Bueno, pues en estos momentos a García Ortiz se le está poniendo cara de imputado, lo cual plantea algunos escenarios interesantes. Recuerden ustedes que García Ortiz, el fiscal felpudo general de Pedro Sánchez, porque ha renunciado voluntariamente a ser fiscal general del Estado, pues ya ha sufrido toda una serie de varapalos en cuanto a su política de nombramientos. El Tribunal Supremo le ha tirado abajo diversos nombramientos porque tiene la buena costumbre, el fiscal felpudo, de pasarse las normas existentes por el forro de sus caprichos. Con lo cual, pues ya saben ustedes que varios de los nombramientos que ha hecho han sido anulados de manera sonora. Por ejemplo, Dolores Delgado. Por ahí tiene toda una serie de frentes abiertos, algunos de los cuales pues ya han resultado en resoluciones que no le eran favorables, pero luego tiene otros dos frentes abiertos. Uno, en el que se cuestiona su propio nombramiento como fiscal. Otro, en el que podría haber responsabilidades penales, que es el de la filtración de los datos del novio de Ayuso. Independientemente de lo que el novio de Ayuso sea, tiene una serie de derechos constitucionales. Por ejemplo, el derecho de que la Fiscalía no se dedique a difundir datos confidenciales suyos sobre sus conversaciones con Hacienda. Si un periodista logra enterarse de datos confidenciales, pues hace muy bien en publicarlos. A eso se dedican, entre otras cosas, los periodistas. Pero quien no puede filtrarlo es la Fiscalía. Es decir, el funcionario que filtra esos datos confidenciales de personas, pues está cometiendo un hecho delictivo. Resulta que García Ortiz, en estos momentos, ha sido identificado por la fiscal jefe de Madrid como el que dio la orden directa y combinatoria de que tenía que filtrar lo de las conversaciones entre Fiscalía y la pareja de Ayuso en relación con los temas de Hacienda. Bueno, pues al parecer la fiscal jefe de Madrid ha quedado en aportar al tribunal los mensajes de WhatsApp en los que García Ortiz le daba esa orden imperativa para que cometiera una ilegalidad. Con lo cual, pues en el momento en que tenga esas pruebas de que el responsable de ordenar la ilegalidad ordenó usted el código rojo, es el fiscal general del Estado, pues el tribunal tendrá que decidir que eleva la causa al Supremo, porque claro, es aforado. De hecho, García Ortiz ya ha intentado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid renunciara al caso, autoinculpándose, pero sin inculparse. Es decir, diciendo al tribunal en un escrito: el que di las órdenes soy yo, pero no he cometido ningún delito. Bueno, es un poco absurdo entonces todo el tema, porque pedía García Ortiz que el caso fuera al Supremo, pero claro, si no ha cometido, dice usted que no ha cometido ningún delito, ¿por qué iba a ir al Supremo? Usted es aforado, sí, y el Supremo tendrá que investigar, pues si hay indicios de delito, pero si dice usted que no los hay, pues hombre, no tiene usted materia para pedirle al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que mande el caso al Supremo, porque no tendría por qué meterse el Supremo en el caso al no haber cometido usted un delito. Vamos,
que el que tiene que determinar si hay indicios de delito es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y es lo que está haciendo. En el momento en que ya tenga constatado documentalmente que García Ortiz dio esas órdenes ilegales, entonces sí, tendrá que pasar el caso al Supremo. ¿Por qué quiere García Ortiz que el caso pase al Supremo? Pues supongo yo que porque piensan controlar allí las investigaciones mejor que en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos viendo cómo Sánchez está maniobrando en todos los frentes judiciales para intentar desactivar las causas. Estamos viendo cómo está movilizando a la Fiscalía Europea porque al parecer quien lleva allí el caso es un señor que es hermano de un senador o ex senador socialista y además era un protegido de Dolores Delgado. Eso es lo que han contado algunos medios. Yo no sé si eso es cierto o no es cierto, pero desde luego cuadraría bastante con la manera de comportarse habitualmente el Partido Socialista. Intentar desactivar las causas haciendo que las asuma gente dispuesta a dejar dormir esas causas, como pasó, por ejemplo, cuando al final obligaron entre PP y PSOE a la jueza Mercedes Alaya en Andalucía a tirar la toalla, a pedir otro destino, y el caso pasó a otra jueza que, oye, qué casualidad. Con ella, pues toda una serie de casos quedaron en nada. Subcasos del caso de los ERES y todas esas cosas. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero vamos, en un país normal, García Ortiz en estos momentos tendría un grave problema judicial. La única salida que le queda a García Ortiz es que Sánchez logre maniobrar para que el caso pase al Supremo, pero no a cualquiera del Supremo, sino a alguien dispuesto a parar todo el tema. Salvo. Hay una cosa que me pregunto, yo no soy versado en leyes, pero el otro día, ayer por la tarde, le estaba dando vueltas y digo, vamos a ver, pero García Ortiz no tiene otra causa donde precisamente lo que se analiza es la legalidad de su nombramiento. ¿Qué pasa si su nombramiento es declarado ilegal? En ese caso tendría que ir la causa al Supremo, porque si ya no es fiscal general del Estado, porque su nombramiento ha sido declarado ilegal, entonces no estaría aforado, ¿no? No lo sé, no sé cómo va eso, pero bueno, lo pregunto simplemente por enredar. El Partido Socialista ha impedido con su abstención que se nombre hija adoptiva de Mallorca a la princesa Leonor. El Pleno del Consejo de Mallorca rechazó el nombramiento con los votos en contra de Més per Mallorca, las abstenciones del PI y del PSOE Balear y los votos a favor del PP y Vox. La propuesta necesitaba el respaldo de 3/4 partes del Pleno insular, obteniendo 18 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, lo que resultó en su rechazo. El portavoz adjunto de Vox, David Gil, defendió el nombramiento destacando que la princesa ha mostrado un cariño especial por la isla, ha apreciado y valorado las costumbres y ha demostrado un interés genuino y admiración sincera por Mallorca. Respecto a la abstención del PSOE, Gil criticó que esta actitud demuestra su hipocresía y que este rechazo no es un simple desacuerdo, sino una manifestación de su compromiso con la fragmentación del país. Por otro lado, la portavoz del PP, Núria Riera, consideró que los argumentos de la oposición para votar en contra o abstenerse son excusas y que detrás de su rechazo hay motivos políticos. Además, recalcó que al PSOE Balear solo le interesa la familia real cuando puede sacar rédito político. Bueno, pues ya tenemos al Partido Socialista impidiendo que en Mallorca se nombre hija predilecta a la heredera de la corona. El Partido Socialista está en su golpe contra el sistema del 78 y no se va a detener. Y como Feijóo le ayuda a poder ir pasando los distintos exámenes, vamos, porque todavía no ha salido Feijóo a decir que acaba de exigir a su grupo popular en el Parlamento Europeo que paralice todo contacto con quien está dando un golpe de Estado a la bolivariana en España. Vamos, el Grupo Popular Europeo sale mañana a decir: se acabaron los contactos con el Grupo Socialista mientras tenga como interlocutor a Pedro Sánchez,
Incluso mientras tenga entre sus filas a este golpista y mientras este golpista no eche marcha atrás en su golpismo, si mañana saliera el Grupo Popular Europeo a decir eso, se acababa el golpe de Sánchez ya. Porque Sánchez vive de prestado, del dinero que le queda de Europa. Sánchez puede comprar fiscales, puede comprar jueces, y los comprar periodistas, puede sacar candidaturas raras para tratar de dividir a la derecha. Sánchez puede hacer muchas cosas, pero para todas ellas necesita dinero. Y ese dinero le viene en estos momentos de Europa. Y Ursula von der Leyen, del Grupo Popular Europeo, ha estado sosteniendo a Sánchez, consintiéndole, por ejemplo, que ni siquiera dé cuentas del dinero que recibe. Bueno, si eso se corta, Sánchez cae. Porque en estos momentos Sánchez lo único que tiene es una mayoría precaria, formada con una amalgama de partidos de los cuales dos, que son ERC y Sumar, se están descomponiendo. Otros, pues hace tiempo que son ya prácticamente irrelevantes, tipo Podemos. Pedro Sánchez en estos momentos no tiene el apoyo mayoritario de Europa si analizamos los números de los resultados de las elecciones europeas. Por tanto, ¿qué le queda? Pues no le queda nada. Pero Pedro Sánchez simplemente está huyendo hacia adelante diciendo «¡Aquí estoy yo, todo loco!». Lo que pasa es que tiene enfrente a un señor que es Feijóo, que le está dejando hacer, en lugar de plantarse y decir «Ven aquí, todo loco, que verás lo que te respondo». Y dentro de ese plan de ruta, Sánchez sigue, de esa hoja de ruta, Sánchez sigue apretando el acelerador. Primero fue la malversación, los indultos, la sedición, ahora la amnistía, y vendrá el referéndum de autodeterminación, y vendrá el asalto final a la monarquía. Y ya sabemos todos lo que va a pasar. El Partido Popular no moverá un dedo para parar el golpe judicial en el Senado, a pesar de tener mayoría absoluta, ni movilizará a sus socios europeos para que le paren los pies a Sánchez, ni por supuesto actuará de valladar para proteger a la monarquía. Y ya tenemos a Sánchez, a los separatistas, a la extrema izquierda, todos movilizados, bueno, y a una peculiar parte de la derecha, de esa derecha estúpida que siempre le hace el juego al Partido Socialista desde la transición. Ya tenemos a todos con la ofensiva contra la monarquía. Bueno, pues vamos a vivir momentos interesantes. Yo me limito a avisar las cosas que van a pasar. Luego, pues cada cual se deja engañar como le plazca. Al final, pues bueno, la gente reacciona cuando las cosas se pudren lo suficientemente. ¿Será que es necesario que se pudran todavía más? El Partido Popular Balear ha pactado con el PSOE para colgar la bandera LGTB en el Parlamento de las Islas Baleares. Desde Vox, esto se ha considerado una traición del PP a su partido, ya que ambas formaciones tenían un acuerdo no escrito para no colgar banderas distintas a las oficiales sin unanimidad en la mesa, que también incluyen al PSOE. Este acuerdo ha sido roto unilateralmente por los populares, que votaron a favor de la propuesta de Més per Mallorca para que la bandera arcoiris se cuelgue el Día del Orgullo LGTB, celebrado el próximo 28 de junio. El presidente del Parlamento Balear, Gabriel Lesén, expresó su absoluta decepción con lo que calificó como una traición en toda regla del PP y señaló que no culpaba al vicepresidente balear del PP, Mauricio Rovira, sino que ha recibido órdenes de arriba. Por su parte, los populares no han negado esta versión a los medios. El año pasado, el PP de Marga Proens se opuso a esta medida y defendió públicamente que en la fachada del Parlamento Balear solo deben lucir los símbolos oficiales. Amigo, pero la diferencia es que el año pasado no se habían producido todavía las elecciones autonómicas, entonces hacía falta engañar a los electores del PP. Entonces Marga Proens pues salió a decir: es intolerable que esto figure en la fachada del Parlamento. Pero ahora ya se han celebrado las elecciones autonómicas, ya es presidenta de Baleares en un gobierno en solitario para poder ser elegida. Firmó con Vox una serie de puntos, entre los cuales estaba pues precisamente eso que Marga Proens defendía antes de las elecciones autonómicas: no colgar en las instituciones oficiales banderas que no sean oficiales.
Bueno, pues resulta que Marga Proens se ha pasado ese acuerdo por el forro de sus caprichos y ha pactado con los separatistas baleares, esos pancatalanistas furibundos y antimonárquicos, y ha pactado con el Partido Socialista colgar la bandera LGTB. Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, pero el Tribunal Supremo decretó que colgar banderas políticas de las instituciones oficiales es ilegal. Por tanto, Marga Proens no solo está traicionando su palabra a los electores, no solo está traicionando el pacto firmado en Baleares con Vox, como siempre hace el PP. Empezó en Andalucía y, bueno, siempre no, perdón. Hay sitios donde esos pactos se están respetando. En Baleares no. Pero además de traicionar a sus propios electores y de traicionar a Vox, Marga Proens está traicionando la doctrina del Supremo. Vamos, que está apoyando resoluciones ilegales que han sido propuestas por lo peor del escenario político, que son los separatistas golpistas que en Baleares actúan como sucursal del separatismo colonialista catalán. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? ¿Saben ustedes por qué hace Marga Proens? Pues porque sabe que sus votantes, los votantes del PP, la volverán a votar. Bueno, no todos. Algunos dirán, vaya por Dios, ya me ha engañado el PP por sexta vez. Y entonces alguno abrirá los ojos. Pero hay otros que seguirán. Además, lo gracioso es que esos otros que seguirán, a pesar de los engaños, a pesar de las mentiras, a pesar de la mano que el PP le echa a los separatistas y a Sánchez en su golpe, esos que siguen votando al PP, luego cogen y entran en las redes y dicen, los votantes de Sánchez le votarían aunque saliera por ahí con un fusil. Es decir, ven el hooliganismo en los de enfrente, pero no en su propio ojo. La paja en el ojo ajeno, la viga en el propio. Bueno, pues nada, lo dicho, tendrá que seguir pudriéndose la situación. La nadadora trans Lia Thomas ha perdido la batalla legal y no podrá participar en los Juegos Olímpicos de París. La controversia en torno a esta nadadora comenzó en 2021 cuando empezó a batir todos los récords en la categoría femenina de la Universidad de Pensilvania, Penn. Desde entonces Thomas acumuló numerosos podios. Cabe recordar que antes de su transición compitió durante 3 años en la categoría masculina bajo el nombre de Will Thomas. Una de las voces más destacadas en contra de la participación de Thomas en las categorías femeninas de natación fue la nadadora olímpica Nancy Hogshead-Makar, medallista de oro, quien escribió un artículo de opinión para el Daily Mail titulado «No fue justo competir contra alemanes dopados y tampoco es justo que las mujeres compitan contra la nadadora transgénero Lia Thomas. Esta es la razón». Tras meses de polémica, la Federación Internacional de Natación dio un paso al frente en 2022 y votó para no admitir en las competiciones femeninas de élite a atletas transgénero que hayan pasado alguna de las fases de la pubertad masculina. Como resultado de esta decisión, Thomas inició una batalla legal que ha culminado con la prohibición del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre su participación en los Juegos Olímpicos de París. ¡Ay, Dios mío! Lo que les decía antes, es necesario que las cosas se pudran todavía muchísimo más y luego veremos un ejemplo del exterior. Hace 4, 5 años, pues algunos alertábamos del tema trans y lo que se nos respondía pues era que éramos fachas, intolerantes, estas cosas. Es que no entendéis hacia dónde va la sociedad ahora, es más moderna. No, lo que pasa es que algunos detectamos el olor a podredumbre antes de que todo el cuerpo social termine descomponiéndose. Hay gente que tiene una nariz increíble para la comida, para los vinos, y es capaz de detectar la podredumbre de un alimento que a nosotros lo olemos y nos parece perfectamente sano. Pues hay gente que es capaz de detectar, esto ya está borderline. Bueno, pues yo en eso no tengo ese olfato maravilloso que envidio, pero para detectar la podredumbre del cuerpo social sí. Entonces ahora, pues estoy viendo cómo se materializan las cosas que decía hace 4, hace 5 años, que eran una barbaridad las leyes trans, que era una barbaridad toda la ideología trans, que era una barbaridad todo el movimiento woke alrededor del tema trans.
¿Qué pasaba hace 4 o 5 años? Pues hombre, que había gente que me decía que yo era un enorme facha, un boomer, un intolerante. 4 años después, quienes denuncian cómo se ha podrido el deporte, pues son precisamente las asociaciones feministas y las deportistas mujeres que ven cómo el deporte femenino se ha destruido. Tanto que numerosas federaciones del mundo están prohibiendo a los deportistas trans competir. Porque es absolutamente delirante que alguien que nació hombre, que pasó la adolescencia como hombre, que es un bigardo de 2,20 m, pues tenga que competir contra mujeres que tienen una estructura corporal muy distinta. Con lo cual han destrozado el deporte femenino en muchos casos. Ahora pues se está alzando la voz. Me alegra mucho que la gente 4 años después pues perciba cómo se está pudriendo la situación. Yo lo percibí y muchos otros lo percibimos 4 años antes. Y avisamos. Pero lo dicho, las cosas, pues cada persona tiene su ritmo de asimilación. Miren, por ejemplo, luego hablaremos de la situación en Francia. ¿Cuánto tiempo ha estado el Frente Nacional proscrito en Francia? Décadas. ¿Qué ha tenido que pasar para que el Frente Nacional barra en las elecciones en toda Francia? Pues ha tenido que pasar que la podredumbre ha llegado a unos extremos insospechados. Ha tenido que pasar que haya barrios enteros en Francia donde la policía no puede entrar. Ha tenido que pasar que una parte nada desdeñable de la población, ojo, no ya inmigrante, sino hijos o nietos de inmigrantes, de gente que era inmigrante en su día, empiece a manifestar en las redes un sentimiento antifrancés brutal. Ha tenido que pasar pues que se levante el sector primario francés. Ha tenido que pasar que la inseguridad en Francia llegue a extremos tremendos. Han tenido que pasar casos brutales de violaciones de mujeres o de niños en Francia que han conmocionado a la sociedad. Han tenido que pasar atentados terroristas brutales. Todo eso ha tenido que pasar antes de que la sociedad francesa reaccionara. Lo dicho, hay gente que percibe la podredumbre por anticipado y gente que necesita verlo con sus propios ojos. El problema es que, bueno, de esa gente que necesita verlo con sus propios ojos, pues a alguna le toca sufrir directamente las consecuencias de no haber entendido hacia dónde evolucionaban las cosas. Por ejemplo, todas esas mujeres que después de estar tantos años preparándose para conseguir una medalla, ven como un señor o una señora, o un señor, me da igual, llámenlo como quieran, que nació hombre y pasó la adolescencia como hombre, les arrebata sus medallas. Entonces ya, claro, comprenden, pues caramba, ¿tenían razón quienes decían que esto iba a pasar? Pues claro que teníamos razón, como en casi todo, y digo el casi porque, hombre, pues soy humano y a veces seguro que me equivoco, pero vamos, creo que me equivoco poquitas veces. En fin, vamos a hablar con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en su portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días. Alcanzamos el fin de semana y en OK Diario lo celebramos con una portada copada de noticias exclusivas. No se pierdan los detalles de cómo Begoña Gómez reconocía en la guía de su software que facilitaba las ayudas del gobierno. Y atentos también al vídeo de Miguel Ángel Gallardo, el presidente socialista de la Diputación de Badajoz, imputado por fichar al hermano de Pedro Sánchez, asegurando que David Sánchez es uno de los músicos más brillantes de Europa. Le esperamos en OK Diario y les deseamos a los oyentes de Radio Libertad un excelente fin de semana. Disfruten. El hermano de Sánchez es uno de los músicos más brillantes de Europa, solo sobrepasado por Mendelssohn, Beethoven, Gustav Mahler, Shostakovich y quizá el pianista español del siglo XIX, Nicolás Ledesma. Después de todos esos genios, viene el hermano de Sánchez y por eso le contrataron con nuestro dinero.
nadie compraría jamás un disco de una interpretación suya, pero es un puñetero genio. Por tanto, hay que subvencionarle con el dinero de los españoles. Es natural.